¿Ya? Entonces, para ese caso, yo te voy a compartir la pantalla y voy a compartirla. Ahí está. ¿Se ven? Sí se ve. Perfecto. Entonces, este es el módulo. Como ya habíamos visto, que era lo que ocurría cuando en el fondo yo autorizo la compra o la venta y se genera el pendiente de documento por emitir o por recibir. Yo recibía el documento, ponía los datos y la compra o la venta pasaba al Estado con documentos. Después viene el paso de tesorería, que básicamente es dar el pago, el cobro por hecho. Y eso, si es que ya tiene la factura recibida o emitida, eso te cierra el proceso de la compra porque ya queda con la factura y el pago o el cobro. Entonces ahí con eso después no hay nada más de gestión que hacer y eso te actualiza el estado automáticamente. El módulo es este que está acá y cuando nosotros en el fondo entramos... Ah, discúlpame, estaba... aquí sí. Cuando nosotros entramos al módulo, nosotros pinchamos y entramos a esta pantalla que vemos acá. ¿Ya? Lo primero que vamos a tener aquí adentro, como primera medida, es básicamente este filtro primario que vamos a tener acá. Que básicamente aquí vamos a poder ver en el módulo de tesorería si nosotros queremos ver lo que está relacionado a pagos que nosotros tenemos que hacer, a cobros que nosotros tenemos que cobrar a cliente, o también existen los traspasos, que son principalmente una manera de materializar todos los movimientos internos de dinero. Básicamente, si con mi cuenta corriente abono la tarjeta de crédito, si paso plata de una cuenta mía a otra cuenta mía, entonces para eso, todos esos traspasos que son entre cuentas internas de banco y caja, se materializan desde acá. Entonces, como para resumir, Ok. Sí. aquí vamos a ver todo lo que nosotros tenemos que pagar a proveedores o hacia terceros. Acá vamos a ver todo lo que tenemos que cobrar a clientes o hacia otros terceros. Y aquí vamos a materializar todos los movimientos internos del banco. Que a veces yo puedo mover plata entre dos cuentas corrientes, puedo girar un cheque hacia una caja chica. Entonces ahí podemos hacer, dejar en claro varios movimientos, en el fondo, que son no hacia afuera ni que vienen de hacia afuera, sino que se mueven entre las cuentas internas de la empresa. ¿Ya? Ya, perfecto. Pero todo esto viene de, o sea, esos movimientos específicos no, pero son individuales, pero los otros, los de pagos de proveedor y todo, están linkeados a un proyecto, ¿cierto? Exactamente. La Ok. compra de origen o la venta de origen está linkeada a un proyecto. Cuando se autoriza, genera estos dos pendientes, tanto de pago como de documento. Entonces, por consiguiente, también siempre va a traer el proyecto para el cual está vinculado o está relacionado el pago propiamente tal. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros partimos con pagos, aquí vamos a tener en el fondo una grilla en donde cada uno de estos es un pago distinto. ¿Ya? Que en el fondo me va a decir de qué correlativo de compra viene, cuál es el proyecto que está involucrado, a quién hay que pagarle con su root, quién creó la compra de origen, la operación de la compra y acá todo lo que son ya las fechas. ¿Ya? Aquí también vamos a poder ver si es que esto está vinculado a un documento recibido o no. ¿Ya? Entonces, si nosotros recibimos el documento, esto automáticamente va, si es que nosotros lo relacionamos, va a decir que en el fondo el documento que va a pagar es una factura electrónica con este folio y aquí trae incluso la fecha de documento. ¿Ya? Ok. Dependiendo del estado, va a aparecer disponible o no la forma de pago. Y luego vienen cosas ya como en cuántos días se ha reprogramado, porque yo puedo tener una fecha de origen, por ejemplo, 30 días contra factura, que si lo recibo hoy día, a lo mejor lo debería estar recibiendo ya a fines de septiembre, pero yo le puedo cambiar la fecha y eso me va a decir acá en cuánto lo tengo reprogramado. Aquí va a estar los días de mora. Básicamente, si los días de mora aparecen negativos, lo que me va a decir en el fondo son días que faltan para ser pagadas. Ya cuando el número de mora es positivo, es básicamente en cuántos días estoy pasado de lo que debía haber pagado. O sea, básicamente son los días de mora. Y acá también hay algo súper relevante que también es un semáforo, ¿ya? Que en el fondo, si esto está en este color calipso, me va a ir diciendo que este pago se tiene que hacer o que se tiene que realizar en un plazo de 30 días o menos.
acá los verdes se van a colocar verdes cuando queden 7 días o menos, y ya los rojos son los que están en mora. Entonces incluso yo acá puedo hacer agrupaciones y agrupar en el fondo por el estado de la mora propiamente tal, como para ir abriendo los grupos, y ahí me va diciendo, por ejemplo, todo lo que falta entre un mes y una semana, todo lo que falta en el fondo menos de una semana, todo lo que ya está en mora. Y también existe otro color de semáforo, que es este morado, que este indica una mora extraordinaria, de cuando ya pasan más de 180 días, por ejemplo, desde que lo debía haber pagado. Que a veces puede haber una mora extraordinaria porque puede pasar que de repente yo le quiero pagar a un proveedor y no lo encuentro por ninguna parte, y me quedo con eso ahí por siempre. Entonces, cuando ya pasa esta cantidad de días, quizás yo podría empezar a decir que estos pagos son impagables, por así decirlo, como para que no se queden como en el flujo para siempre. Que a veces pasa que un proveedor desaparece o cerró y no tuve cómo ubicarlo y no tengo cómo pagarle. Entonces van a pasar los días y puede que ya después, en un periodo superior a 180 días, esto ya en el fondo se vaya una suerte de mora extraordinaria. ¿Se entienden? Sí, perfecto. Y este indicador que vemos acá, que vamos a ver en el fondo que son un indicador de check, esto se va a activar automáticamente cuando ya reúna todas las condiciones, en este caso para ser pagado. ¿Qué significa eso? Que tiene un documento vinculado y que ya llegó la fecha en el fondo en la cual esto debió ser pagado. Entonces, básicamente, si ya estamos en la fecha de pago y hay un documento vinculado, este check se me va a activar como para decirme que esto reúne todas las condiciones ya para ser liberado. Y yo también puedo agrupar por esto. Entonces, si yo agrupo acá por si está ok para pago o no, entonces por un lado me va a ir diciendo los que no y los que sí. Entonces aquí yo, en el fondo, lo que está acá y que tiene este indicador son cosas que yo ya debería empezar a hacer las transferencias o ya a preparar para hacerlo. Y esto también me puede dar algún mayor análisis, porque, por ejemplo, acá podemos ver, por ejemplo, cosas que están con mucha mora, pero no tienen el documento recibido. Entonces quizás no es que yo soy mal pagador, sino que el proveedor nunca me emitió la factura. ¿Ya? Entonces por eso esto no se va a activar a pesar de los días de mora que esto tiene. Entonces esto también te puede dar algunas otras luces de por qué motivo quizás estamos en mora, y probablemente no sea porque a mí se me olvidó o porque yo sea mal un pagador, sino que también puede pasar que el proveedor nunca me emitió la factura y si no tengo factura no debería pagarle, dependiendo de las condiciones, obviamente. ¿Ya? ¿Se entiende un poco para qué sirven las herramientas de la grilla, no? Sí, se entiende. Perfecto. Y esto también tiene un ciclo de vida, que también es un ciclo súper útil y que ayuda harto al tema de la gestión, porque acá cada cobro, o perdón, cada pago en este caso que yo tenga que hacer apenas se autorice una compra de origen, va a generarse automáticamente el pago en estado pendiente. Entonces, en este estado es en donde voy a tener yo las cosas que voy a tener que colocar para someter a aprobación de si se pagan o no se pagan. Porque en el fondo una cosa es que yo autorice a hacer una compra, pero otra cosa es que el proveedor haya cumplido y se haya hecho todo en fecha y forma, porque en función de eso yo puedo decir páguenle o no le paguen. ¿Ya? Entonces acá también vamos a tener, sobre todo en los pendientes, acá vamos a tener en pendientes el campo de fecha programada, que esta es la que me va a ir diciendo en qué fecha efectivamente yo debiese pagarlo. Entonces, si yo tengo yo en la compra puse una condición comercial de 30 días contra factura y yo recibo el documento, esta fecha que va a colocar acá va a ser 30 días posteriores a la fecha del documento, como para que automáticamente se vayan acomodando de acuerdo a la condición comercial y de esa manera sea una fecha fiable, ¿ya? De acuerdo a la fecha del documento que me envió el proveedor. Entonces este campo es súper importante y por eso queda destacado en amarillo. E incluso yo lo puedo pinchar para, en el fondo, poder ordenarlo de manera ascendente o descendente. Entonces aquí podría ya empezar a ver algunas cosas más antiguas que debía haber pagado. Obviamente, en el caso de que no, van a estar los compromisos más próximos, ¿ya? Entonces ahí yo puedo ir un poco ordenándolo en función de eso, ¿ya? Y aquí está Perdón, todo. Dime. cuando uno abre esta pantalla y se presentan todos estos pendientes, todos estos campos, Uh -huh. tiene un orden por defecto, según que se ordenen.
uno le puede configurar el orden. Por ejemplo, yo quiero que salga siempre mi fecha de vencimiento primero. Lo más normal. Ah, sí, 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 sí. Mira, tú podrías tomar esta columna y si yo quiero que esto vaya primero, yo la puedo colocar acá. Entonces ahí queda. ¿Te fijas? Entonces tú puedes colocar el Eso está orden. bueno. Yo no me refería al orden de de las columnas, me refería al orden de la información, de los datos. Pero sí, está bueno eso de poder mover las columnas. Yo te decía que cuando uno hace que se cargue un Ujú. set de datos, si tienen algún orden por defecto hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y mira, el orden por defecto es el orden como creo, cronológico de creación. Pero con un puro clic en cualquiera de las columnas yo lo puedo ordenar bajo el criterio que yo quiera. Perfecto. ¿Ya? Entonces voy a volver acá un poco a la columna donde estaba. Y de hecho lo bueno de esto es que si tú quieres ordenar las columnas de la manera que tú quieras, no le vas a cambiar la configuración a otro. Sino que básicamente estas son persistentes por usuario. Entonces quizás a ti te acomoda la fecha primero y quizás a otro primero le acomoda el documento. Entonces para ti se te va a ver con la fecha y para el otro el documento. Quedan como persistentes Sí, por son cada usuario. independientes por usuario, si me Así habías dicho. es. Perfecto. Perfecto. Ahí aprovecho un poco para reforzar la idea. Entonces acá, principalmente como te decía, aquí va a estar este campo amarillo que es súper relevante, que es para la fecha programada de pago, todo lo que son los montos y bueno, el estado de los documentos, si esto fue cedido a factoring o no, porque yo igual puedo colocar al documento que fue cedido a factoring de manera que yo le pueda colocar los datos del factoring propiamente tal. ¿Ya? Y acá todo lo mismo que te comentaba de las mores, la empresa que lo tiene que pagar en caso de que yo tenga más de una razón social dentro de Gael. Entonces la idea de esto, por ejemplo, que pasa mucho en productoras que se paga a proveedor los días viernes, ¿ya? O un día por defecto. Supongamos que es el día viernes. Entonces la idea de esto es que yo llegue el día lunes aquí al estado pendiente como para ver cuáles son los que tengo que pagar y en función de eso, yo para que echar a correr el proceso, tengo que mandarlos o someterlos a aprobación. Y cuando yo hago eso, pasan a este estado por OK. Y acá van a estar todos los pagos que están pendientes de algún visado, como para que la persona que maneja el banco también pueda en el fondo determinar si se paga o no. ¿Ya? Y eso también en función de si el proveedor cumplió o no, y puede haber una serie de situaciones que por las cuales yo autorizaría o rechazaría pagarle a un proveedor. Pero en efecto acá, en este estado por OK, va a estar en el fondo todo lo que tengo que autorizar para que quede listo después para emitir. Entonces, si está todo OK y yo lo autorizo, avanza a este estado que es autorizado por emitir y en este estado, en el fondo, yo veo todo lo que está acá y todo lo que está acá, en el fondo, es lo que yo debería ya empezar a hacer las transferencias y a pagar. Entonces, a medida que yo hago Perdona, eso, ¿sí? pregunta, perdón. ¿Hay totalizador ahí? Yo Sí, quiero saber cuántos por auto. Mira, tengo por pagar tanto y quiero saber cuánto es, porque quizás yo no tengo 100 palos en la cuenta. sí. Acá, mira, yo puedo agrupar por un criterio común. Este es el icono del estado. Entonces, si estoy parado en un estado en específico, si agrupo por ese, van a ser todos lo mismo. Entonces, aquí voy a tener una gran totalización. Que si aquí, si abro la agrupación y bajo para acá, aquí está todo el total, ¿te fijas? Ya, perfecto. Entonces, de esa manera, y desde aquí yo lo puedo bajar. Entonces, de esa manera puedo saber cuánto totaliza. O incluso también lo puedo hacer por proveedor. Entonces, todo lo que ya tengo autorizado, en el fondo, cuánto le debo a cada uno. Entonces, puedo empezar a abrir las agrupaciones por tercero y ver cuánto le debo a cada uno. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo también puedo verlo por el proyecto también o por cualquiera de los criterios que yo estime que es el que más se adecua a mi necesidad. Entonces, como te comentaba, la idea es que al día viernes, dando por un supuesto que yo pago los días viernes, la idea es que, como te comentaba, el día lunes yo empiece ya a someter estas cosas a aprobación para que queden autorizadas y así yo llego el día viernes y aquí está todo en el fondo lo que yo tengo por emitir. Entonces la idea es que ese sea como el estándar porque ahí ya el módulo empieza a andar súper bien para efectos de control y así nos aseguramos de que tengamos que pagar lo que tengamos que pagar. Ya cuando están por emitir, yo a lo que le quiero hacer la transferencia, les coloco emitir y pasan al estado emitido, ¿ya? Y van a quedar en este estado
en el fondo, que es un estado intermedio en el cual yo estoy haciendo las transferencias y estoy también esperando a que el banco me diga, según la fecha de la cartola, cuál es la fecha de cargo. Entonces, en base a esa fecha de cargo, yo la coloco y lo doy por cobrado y de esa manera pasa al estado cobrado. Y cuando ya está cobrado, en el fondo ya está el pago hecho y salió todo bien y está con su fecha, etcétera. Y si además yo ya tengo la factura recibida, la compra de origen en este caso va a quedar en un estado de cerrada. Porque como ya recibí la factura y ya hice el pago, no hay nada más que hacer y va a quedar en estado cerrado. Existe este estado que se llama incobrables, que es una opción dentro del pago en sí, que básicamente en el caso que te ponían, en el caso de que un proveedor quizás no lo pillo, o cerró, o quebró, o desapareció del mapa, yo los puedo colocar como incobrables dentro del pago mismo y pasan directo a este estado, entonces aquí queda un repositorio de cosas que yo no pude pagar. Y por último también está el estado de archivado, que cualquier cosa que esté cobrada que yo quisiera después más adelante archivar como para tenerlo en una vista aparte, yo le pongo archivado y va a pasar a este estado de archivado que va a salir un poco de toda esta línea de acá. Y va a ser válido, por ejemplo, como para consultas en el futuro. Es como un archivero virtual en el cual yo tengo separado de todo lo que ha ocurrido recientemente. ¿Se entiende el flujo? Exacto. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, como te decía, esto también es una herramienta de gestión súper potente porque si nosotros definimos un estándar, por ejemplo, todos los lunes tenemos que mandar a aprobación las cosas que tenemos que sacar. Y antes del viernes tienen que estar en este estado, cosa de que yo llegue el viernes, me meta este estado, le ponga emitir a todo lo que está acá. Entonces, ya después lo que no haya rebotado, yo me meto acá y lo voy cerrando. Cosa de que ahí en ese momento pasen a su determinado estado y así nos vamos a la segura de que siempre vamos a pagar lo que tenemos que pagar. ¿Qué es lo que pasa si es que yo quiero ya empezar a hacer el proceso de un pago? ¿Ya? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, este que está acá, que básicamente reúne todas las condiciones para ser pagado, está en fecha y en el fondo está así, está con su factura. Entonces, yo tomo el pago, lo puedo abrir desde acá y aquí vamos a tener algunos datos. Primero que todo, acá vamos a tener a quién hay que pagarle, cuál es su razón social, cuál es el proyecto en cuestión, por lo tanto la línea de negocio, el correlativo de compra que paga, todo lo que son los montos comprometidos, y aquí me va a decir que está vinculado al documento de este folio de este proveedor. Me va a decir que está vigente, que ya lo debiésemos pagar. Aquí en el fondo me va a colocar esto mismo del estado de la mora. Entonces, estoy en mora 0 días, lo debiese pagar hoy. Y acá en el fondo estimo el monto. ¿Ya? Yo podría tener un gran pago. Si yo, por ejemplo, tengo un pago en una compra que es de 20.000, pero yo le saco 10.000, la compra va a crear un segundo pago por el restante. ¿Ya? Acá yo puedo cambiarle la fecha programada. Por ejemplo, chuta, me quedé sin plata en la caja, no lo voy a pagar hoy día, yo le puedo cambiar la fecha para pagarle en una semana más. Y ahí me queda reprogramado, por ejemplo, en 7 días, me va a decir aquí. Y aquí está la forma de pago. Yo puedo elegir entre todas las formas de pago habidas y por haber. Entonces, si por ejemplo yo le coloco que la voy a hacer con transferencia, aquí me va a preguntar si quiero establecer establecer la transferencia como forma de pago por defecto para este tercero. Entonces, si yo le digo que sí, todos los pagos de aquí para adelante salen con forma de pago transferencia por defecto, que igual yo lo puedo cambiar si es que quiero, porque hay veces casos aislados que yo podría tener que pagar bajo otro medio, que a veces nadie está libre de que se caiga la página del banco y ese tipo de cosas. Acá también, a pesar de todos estos datos, si es que no me dice suficiente o algo me llama la atención y quiero saber más, al igual que en el caso que vimos en el documento, acá desde el menú también está la opción de ver la transacción que generó esta compra, este pago, perdón. Entonces, si yo presiono ese botón, se me va a abrir la compra de origen, entonces yo puedo empezar a ver un poco cuáles son los detalles, qué fue un poco lo que compraron, por ejemplo, fue una compra de transporte, cuál es el documento, que también lo puedo abrir desde acá. Incluso también, si es que yo estoy dentro del módulo de compra y abro la compra, puedo acceder al pago desde acá también haciéndole un doble clic. Entonces puedo acceder por el módulo o puedo también acceder desde la misma compra.
Ahora, para el caso de alguien que trabaja de lleno en estos flujos, en el fondo dejando todo agilizado como para que esté todo en fecha, ciertamente le va a convenir más este módulo. Pero si yo, por ejemplo, soy un productor o alguien que está chequeando que esté todo ok, probablemente me voy a meter desde la compra. Entonces ahí, dependiendo del punto de vista, puede convenir una u otra forma. ¿Ya? Y acá en el fondo está el botón para marcarlo de incobrable, que hace que se haya derecho al estado de incobrable que te mencionaba recién, si es que no hay forma en la cual yo pueda encontrar a este proveedor para pagarle. ¿Ya? Puedo abrir también el documento, puedo abrir la ficha del proyecto, la ficha del tercero, y aquí también puedo ver una auditoría de control de cambio, como para ir viendo qué fue lo que fue ocurriendo a medida que esto avanzaba. Entonces, si yo quiero ya empezar a poner esto en regla, yo desde el estado pendiente le digo aquí, requerir OK, me va a preguntar si deseo continuar, le digo que sí, y aquí me va a preguntar, ¿quién es el que tiene que autorizar este pago? Selecciono al usuario que corresponda, desde aquí, desde este desplegable, y con el botón verde hago que el pago se vaya de pendiente a este estado que es por OK. Entonces, en el estado por OK, aquí voy a tener la opción de autorizar o rechazar. Si rechazo me va a pedir un motivo que uno lo tipea, como para que el usuario al que se lo rechazaron sepa por qué. Pero acá, si está todo bien, aquí ya quedan todos los datos que nosotros habíamos puesto al principio. Y si está todo ok, yo lo autorizo y le digo autorizar. En ese momento, el pago va a avanzar de por ok a por emitir. ¿Ya? Y ya en este estado por emitir, se me abre el campo de la cuenta del banco. Entonces, el pago cuando ya está autorizada, yo le puedo decir a qué cuenta del banco o con qué cuenta del banco lo estoy pagando. Supongamos que la estoy pagando con la cuenta del Santander, por decir algo. Yo elijo la cuenta y ya antes de ir a hacer la transferencia, yo le digo emitir acá y me voy al banco a hacer la transferencia. Entonces, el banco me va a dar un resultado y si, por ejemplo, llega a rebotar, yo le pongo como no cobrado para que vuelva por emitir, para hacer el proceso de nuevo. Y luego también puedo también colocarlo como cobrado. En este estado de emitido se abre este campo que se llama fecha de débito, que es como para que yo le coloque la fecha que tiene esto en la cartola del banco como para que quede simétrico. Entonces supongamos que esto es hoy, yo lo dejo en el día de hoy y por último le doy cobrado. ¿Ya? Y ahí queda listo Pero para pagar. espérate, igual esto requiere que yo genere el documento, o sea, el archivo de subir la transferencia, ¿Te refieres o a lo genero, transferencia masiva? claro, o lo hago desde el sistema. Sí, mira, esto es para el caso, este es un ejemplo, que es para el caso en el caso de que yo haga una transferencia individual, que por ejemplo es una transferencia y yo llego y la proceso. Hay otra forma en la cual, por ejemplo, que si yo abriese un pago y le coloque acá forma de pago, transferencia masiva, que esta también es otra forma, ¿ya? Porque a todos los que yo le coloque transferencia masiva, yo también puedo sacar un archivo desde acá. Entonces, si yo le coloco transferencia masiva, yo puedo mandarlo a autorizar, lo autorizo, ahí me pegó un aviso de que este tercero me debía algunos cobros, y acá, al momento de me quede por emitir, justo en este caso no tengo una con cuenta masiva. Pero para este caso, basta en el fondo colocarle la transferencia, o sea, perdón, en la forma de pago transferencia masiva y además también hay una forma en la cual yo puedo operar con masividad, porque desde acá, si yo me paro en el estado pendiente y me voy a herramientas, acá voy a poder hacer un requerimiento masivo. Entonces, para este caso, yo puedo, en este caso, deseleccionar las que no o puedo también desde aquí decirle a ninguno y de esa manera, ahí se seleccionan, puedo decirle, empezar a decirle, quiero pedir autorización para este, este y este, por ejemplo. Y ahí yo le pongo requerir y van a pasar todos esos pagos al siguiente proceso. Es como hacer lo mismo que hice con uno, pero acá mando todos los que tengo seleccionado a la autorización. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo generar también la planilla. Y esto también trae un asistente para hacer la autorización masiva para que después pasen al estado de por emitir. ¿Ya? Y en el estado por Ok. emitir, si te fijas, acá,
Claro, por emitir, voy a poder yo desde acá decirle, por ejemplo, en emitidos. Yo primero los emito antes de hacer la transferencia y aquí te vas a fijar que algunos tienen un globo rojo y un globo azul, ¿cierto? Todos los que tienen estos globos son transferencias masivas. Entonces, básicamente, los que son los azules me va a decir que son transferencias masivas por procesar y que estas son transferencias masivas ya procesadas, ¿ya? Ok. Entonces, yo llego en este estado y me voy acá a las herramientas y le digo procesar pagos masivos. Y me dice, ¿va a iniciar el proceso de pagos masivos para todos los registros? Y yo le digo que sí. Entonces acá yo elijo la cuenta del banco. ¿Ya? Vamos a ver si alguna de estas tiene algo. A ver, a ver, a ver. Ahí me está cargando. Algo me está cargando acá. ¿Cómo ves que está cargando? Ah, ¿Cómo ves que está cargando? que ahí sí. Que estaba esperando a darme la respuesta. Que a veces se queda un poco, que pareciera que se queda colgado, pero en verdad está pensando por detrás. ¿Pero hay algún relojito o algo que te pueda diferenciar entre que se quedó pegado y que está haciendo algún tipo de proceso? En este caso no. Para algunos procesos sí. ¿Ya? Es un tema visual nada más. Entonces Ok. acá yo selecciono la cuenta y aquí me van a salir todos los registros en el fondo que están listos para hacer la transferencia masiva. Entonces yo desde acá me bajo el archivo y al bajarlo lo subo al banco. Y si sale bien, yo después esto le pongo procesar para que limpie la planilla, porque si no los procesos después me pueden salir de nuevo, como para evitar pagar Claro, dos veces algo. ¿Se entiende? ya. Sí, perfecto. Ya tú Entonces, sale el documento con el formato que se requiera según el banco que uno use. sí, exacto. Mira, esto de todas maneras, porque esto es súper bueno como para verlo en un caso práctico. Entonces, cuando nos juntemos y hagamos la primera nómina, por ejemplo, ahí va a quedar, con la práctica esto queda como mucho mejor entendido el flujo. ¿Ya? Pero básicamente nosotros nos metemos a herramienta, le decimos procesar pagos masivos, seleccionamos la cuenta, aquí van a estar todos los elementos que están en esta cuenta, me va a decir qué número de registros son, cuánto monto totaliza. Entonces, si yo estoy de acuerdo, le digo generar el archivo y cuando genere el archivo se me va a bajar un Excel y ese Excel lo tomo y lo cargo en el banco. Ok. ¿Se entiende, Ya, no? pero, o sea, no estaría condicionado de hacerlo. Te pregunto porque justo esta semana tengo que pagar cosas. Hicimos un evento la semana pasada y estoy recopilando toda la información de los pagos pendientes, el venue, la técnica, el artista, Ajá. etcétera. Entonces no sé si esperarte para hacer esto o lo hago normalmente nomás mientras tanto, porque no sé cuándo sería eso. Ya mira, ahí el desafío en el fondo estaría en tener ingresadas todas las unidades de control que están involucradas y todas las compras que están involucradas en eso. Básicamente dejar creados los proyectos y las compras como para que de esa manera se generen los pendientes de pago. Ya, que podría pensar en generar este proyecto que es el que acabamos de hacer, como te digo, Ujú. y cargarlo como si fuera un proyecto de piloto, por decirlo de una manera, primero y entender ese proceso y luego eso yo replicarlo. Sí, también puede ser. Igual Oye, yo te oye, recomiendo que dejes creado dale. el proyecto con el nombre real para que después el día de mañana no tengas en el fondo alguna No, inconsistencia en el análisis. sí, me expresé mal. Piloto me refiero a era la primera vez con un Ah, ya. acompañamiento, Sí, sí, pero real perfecto. con el proyecto, digamos, con el presupuesto, con el modelo de negocio y todo eso que ya lo tengo. Mira, según el cronograma, entre esta y la siguiente semana deberíamos estar terminando con las capacitaciones y vamos a pasar a un proceso que se llama preacompañamiento, que es básicamente en donde tú vas a operar Gael compartiendo la pantalla y yo te voy a ir guiando. Y en ese momento, si te parece, podemos hacer y sacar una planilla de pago masivo. Ya, pero ¿cuándo sería esto más o menos? En unas 2 semanas más, Ah, ya. Entonces está- este proyecto que estoy cerrando lo voy a hacer mientras tanto, como lo estaba haciendo antes, porque si no, mucho tiempo tengo que pagarlo ahora. Yo ah, tengo ya, otro que va a ser el 13 de septiembre, tengo uno y ahí
Para eso podría pensar en todo ese proceso que tú dices. Ahí parece podríamos hacer eso y ahí te da un poco más de handicap, por así decirlo, como para dejar ingresadas las compras y sin tener ningún contratiempo. ¿Ya? Y ahí hacemos un ejemplo. Pero el flujo es ese. Entonces es bien rápido. De hecho, yo he visto con esto empresas pagar nóminas por ejemplo, de 300 pagos a proveedores en cosa de 2 minutos. Entonces es como súper práctico y conveniente y es rápido. ¿Ya? Pero ahí en el fondo, ya después de que quedan emitidos, como te decía, yo les pongo la fecha y los doy por cobrado. Y cuando es por ¿cómo se llama? Por transferencia masiva, ahí la mejor forma de irlos cerrando, en vez de ir abriendo uno a uno y poniéndoles cobrado, 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 que de repente puede ser un proceso muy largo, la mejor manera, en el fondo, de dejarlos cerrados es mediante conciliación bancaria. ¿Ya? Que ahí vamos a ver algunos temas del conciliador bancario para aplicarlo también a esto, porque ahí es mucho mejor, más que enseñarlo teóricamente, verlo en el fondo con tus datos y con tu banco, para irte apoyando. Bueno, sí, mejor. ¿Ya? Pero ese es el flujo de los pagos. ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. Bastante como intuitivo. Sí, 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 esa es la idea. Aparte de los pagos, también están los cobros. ¿Ya? Y acá, básicamente, va a estar todas las cosas que yo tengo que cobrar al cliente. Y básicamente el primer estado, porque cuando yo autorizo una venta, automáticamente se me va a crear un pendiente de pago por hacer acá, que la fecha programada se va a actualizar cuando yo emita la factura. ¿Ya? Por ejemplo, 30 días contra factura, va a calcular 30 días desde la fecha del documento. Entonces acá vamos a tener cada una de las cosas en el fondo que tenemos que cobrar, y aquí van a estar todos, ¿ya? Y vamos a tener campos muy similares. En este caso va a venir la venta de la que viene o la liquidación de venta cuando son liquidaciones de factura que viene y me va a ir diciendo cuál es el proyecto, quién me tiene que pagar, cuál es su root, quién creó la venta, operación de venta, fecha comprometida, fecha programada, ¿ya? Que en principio se pueden parecer mucho, pero a veces yo podría en el fondo cambiar la fecha programada, como te comentaba antes. Este es el monto que nosotros tenemos que recibir y aquí un poco va a estar si está o no con documento. ¿Ya? Entonces yo puedo ir navegando acá como para ir cobrando en el fondo lo que esté con documento propiamente tal. Acá va a estar el folio de ese documento y la fecha de ese documento. Si yo cedo este documento a un factoring, ¿ya? Que es algo que se hace ya en el módulo de facturación electrónica, me va a aparecer un check acá como para saber que yo lo factoricé en el caso de que use factoring. Y aquí un poco me va a decir en cuántos días lo he reprogramado, cuál es la mora, con los mismos criterios del caso anterior. Mora en días negativos significa que son los días que faltan para que yo ya lo pueda cobrar. Y con su respectivo semáforo que te comentaba recién. Y acá yo podría también ir viendo cuáles son los que están ok para ir a cobrar. Entonces también, al igual que el caso anterior, puedo ir agrupando por esto y aquí voy a tener todos los que yo ya debería estar cobrando. Entonces, si es que están todos ok y yo me voy para abajo después de hacer esta agrupación, aquí rápidamente sé cuánto tengo en la calle que debería haber cobrado. Entonces, esto también me da reportes bien rápidos. ¿Ya? Básicamente de todo lo que hay que cobrar, que esté como para cobrar, cuánto tengo en la calle pendiente. Ya desde aquí yo puedo bajar la agrupación. Y esto también en el caso de la mora también me da algunas luces, porque yo puedo comparar la mora con el estado del documento. Entonces, si por ejemplo tengo una venta que la debía haber cobrado según esta mora hace 570 días, en este caso quizás no es porque el cliente sea más pagador, sino que por ejemplo yo nunca emití la factura. Entonces, si de repente yo veo una mora muy grande, pero está sin documento, puede ser que a alguien se le haya olvidado facturar eso y ahí estaríamos ante otra situación distinta. ¿Ya? Entonces también te sirve para medir esa clase de situaciones. ¿Ya? Y acá, en el caso del flujo de los cobros, acá yo al principio, y también lo hago para tu base de datos, acá tenemos obviados lo que son las autorizaciones, que en caso de necesitarse se pueden activar, pero como
en este caso, el que transfiere es el cliente y ahí yo no tengo como el control de decidir qué transferencia me entra y cuál no. Acá, básicamente, yo siempre sugiero partir con un ciclo sin autorizaciones, cosa de que si me hacen la transferencia, pasarlo rápido. Entonces, acá van a estar todos los pagos, los cobros en este caso en estado pendiente, con su respectiva fecha. Entonces, cuando yo vea que ya me cae una transferencia, aquí yo ya no tengo que autorizar nada, sino que yo voy a abrir el cobro, le voy a poner recibido y voy a contrastar con la fecha de la cartola, le voy a dar la fecha y con eso lo voy a pasar a cobrado. Es un flujo mucho más acotado porque quizás no tiene sentido que internamente se están autorizando las cosas que tienen que cobrar, porque en el fondo tampoco está muy dentro de su control el que les hagan o no les hagan una transferencia, ¿me explico? Entiendo, sí, correcto. Perfecto. Y ese sería el estado terminal. Entonces, en el caso de los cobros, vamos a trabajar con 3 estados que van a ser pendiente, recibido, cobrado. ¿Ya? Pendiente está todo lo que en el fondo todavía no me ha llegado. Y al momento de que yo veo que me están haciendo las transferencias, lo paso a recibido, le pongo la fecha y lo cobro. Existe también el estado de incobrables, ¿ya? Que acá principalmente yo puedo colocar como incobrable cualquier cosa que yo emití una factura y resulta que después al cliente nunca le pude cobrar, nunca apareció, que de repente pasa, existen los deudores incobrables, que son cobranzas que no tengo cómo contactar al cliente o el cliente desapareció o nunca me pagó simplemente, entonces yo los puedo ir pasando de pendientes a incobrables para que de esa manera no te queden en este estado para siempre y te ensucien en análisis cosas que sabes que nunca vas a poder cobrar. Entonces, para eso existe el estado y bueno, para los que usan contabilidad también puede generar una provisión de deudores incobrables y todo ese tipo de cosas. Y ya después de cobrado, se pueden ir archivando los cobros que funciona igual que el archivado de todos los módulos. ¿Se entiende el flujo Perdona, actual? sí se entiende, el archivado es solo para los pagados o cobrados o es para también para incobrables. En efecto, yo podría también archivar un incobrable. Ok. ¿Ya? Es como para ir pasando todo como al baúl, por así decirlo. Sí, ¿Ya? claro, eso tengo cuestión de hace 2 años. No, Exactamente. no molesta. Justamente, de hecho, nosotros estamos justamente en estos momentos, porque nosotros también usamos Gael, nosotros estamos en estos momentos justamente archivando todas las cosas que son del 2022. Tal cual. Ujú. Entonces, si yo quiero cobrar algo acá, vamos a buscar algo que en el fondo esté con factura y esté ok para pago, como este, por ejemplo. Yo abro el cobro con un doble clic y al igual que el pago, este me va a decir, en este caso, quién me tiene que pagar, cuál es su razón social, cuál es el proyecto, su línea de negocio, el correlativo de la venta en donde se generó y acá básicamente todo lo que son las fechas. Acá, a qué documento está vinculado que yo emití, en este caso sería una factura venta mía. Y aquí todo lo que es la mora, por ejemplo, este está con plazo vencido, la cantidad de mora, en cuántos días se reprogramó esto, cuánto voy a cobrar y con qué forma de pago me van a pagar y a qué cuenta me cae. Entonces yo con esto, cuando veo que me cae, le pongo recibir, me pregunta si estoy seguro, le digo que sí. Aquí me dice que tengo un monto menor al comprometido, porque yo podría eventualmente cobrar menos, ¿ya? Y se me genera un siguiente cobro por el restante. Entonces yo podría decirle que sí. Y lo que va a pasar es que va a pasar de pendientes a recibidos. Y aquí yo lo único que tengo que hacer en este caso es darle la fecha de abono. Entonces lo que diga la cartola del banco, le doy el OK y le pongo cobrado. Y en ese momento lo que va a pasar es que va a avanzar de recibidos a cobrado. Entonces, si te fijas, el flujo del cobro es mucho más corto que el de pago porque este no está sujeto a ningún control porque, bueno, también es mucho más sensible el dinero que sale que el que entra. ¿Se entiende el flujo? Entiende el truco. Sí. Perfecto. Y bueno, además, al igual que en el caso anterior, si yo quiero saber un poco más de esta venta,
Yo abro la transacción desde acá y aquí tengo la venta en cuestión. ¿Ya? Entonces aquí yo cerré uno y este tenía 3 pagos de acuerdo a la condición comercial que tenía, porque hay condiciones que son 30 días contra factura, pero hay otras que pueden ser 3 pagos iguales a 30 días, entonces por eso me advertía que yo no estaba cobrando el total. Entonces aquí yo ya puedo empezar a ver algunas otras cosas que me pueden dar más información si es que la información que está aquí no me satisface. ¿Ya? Ese es el flujo de cobro. ¿Alguna duda hasta acá o queda claro? No, la teoría está bien. Falta pasar a la siguiente etapa después. Perfecto. Y por último, lo otro que hay acá también son lo que son los traspasos. ¿Ya? Y los traspasos, estos no se crean solos de manera automática, sino que esto es lo único que yo acá en el módulo voy a crear desde acá. ¿Ya? Entonces, principalmente acá voy a materializar los traspasos que yo hago entre mis cuentas internas e incluso los puedo programar para el futuro. Por eso también hay un flujo de autorizaciones también. Entonces, acá si yo creo un traspaso, va a nacer en estado nuevo, en donde yo voy a, en el fondo, colocar cuál es su detalle o qué es lo que estoy, en el fondo, transfiriendo, voy a elegir la cuenta de origen, el monto, a qué cuenta se va, en qué fecha, porque yo, como te decía, puedo dejarla puesta para el futuro. Entonces le doy la fecha y con eso yo ya la emito y en ese momento pasa a un estado como por una validación o un visto bueno. Cuando se da el visto bueno, avanza hacia un estado por darle la autorización definitiva. Y cuando ya le doy la autorización definitiva, queda listo para emitir el traspaso. Cabe destacar que estos dos estados o estos dos filtros de autorización se puede suprimir uno y dejarlo con uno solo nomás. Entonces puede ser nuevo, emitir, autorizar y que quede al tiro por emitir. ¿Ya? Entonces acá, si yo dejo una transferencia, por ejemplo, digo el día lunes que voy a hacer una transferencia el viernes, yo veo cuáles son las transferencias que dejé programadas acá y las empiezo a hacer y las voy emitiendo. Entonces, según la fecha de cargo que tengan, yo las voy pasando a cobrado. Muy parecido a... es igual al flujo de los pagos y de los cobros, porque también, aunque sea hacia mí mismo, igual estoy haciendo una suerte de pago. Entonces, el flujo es muy, muy, muy similar. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y si yo quiero crear un traspaso, digo crear nuevo, traspaso entre cuentas. Le digo que sí y me va a abrir esto. Entonces, aquí yo doy un detalle y podría ser, por ejemplo, el pago de la tarjeta de crédito. Entonces yo digo acá, ¿desde qué cuenta va a salir? Por ejemplo, de mi cuenta del Chile. Y se va a ir a mi tarjeta de crédito. Aquí para hacerlo más más consistente, le voy a poner la cuenta del Santander. Entonces yo acá podría decirle que de mi cuenta del Santander voy a transferir a mi tarjeta de crédito, que puede ser en peso o en dólar, cierta cantidad, que es básicamente cuando yo pago la tarjeta en internet. O podría decir de una cuenta corriente a otra cuenta corriente o hacia una caja chica. Entonces aquí puedo colocar básicamente cualquier cuenta. Acá coloco el monto. Como estoy pagando la tarjeta en dólares, por ejemplo, supongamos que acá le doy los dólares, que van a ser 100. Y aquí le digo cómo lo estoy pagando. Como pagar la tarjeta de crédito es un débito en cuenta, aquí yo le doy en la forma de pago, pero yo en efecto podría traspasar de mi cuenta corriente a una caja chica con un cheque también. Entonces son para todos esos movimientos que se hacen entre cuentas internas. Entonces cuando ya está todo ok, yo le digo requerir visto bueno. Y aquí en el fondo me va a decir quién lo va a avisar y quién lo va a autorizar. Y acá se va de nuevo a por visto bueno. Entonces le damos el visto bueno si está todo perfecto. Después de con el visto bueno, nosotros la autorizamos y queda lista para hacer la transferencia. Entonces yo cuando ya la voy a hacer la emito
hago la transferencia, veo con qué fecha quedó, porque a veces si la hago después de las 2 aparece con la fecha del día siguiente. Entonces, por ejemplo, hoy día, y ahí le pongo completar y queda listo. Y de hecho, ahí un poco te aprovecho de comentar que también para poder saldar la tarjeta de crédito también se hace de esta manera. Pero aquí en efecto tú puedes en el fondo decir cualquier cuenta de banco, de tarjeta de crédito, de caja, puedes elegir el origen y el destino. Entonces esto te sirve para hacer cualquier figura de traspaso entre distintas cuentas. Entonces también cualquiera también que quiera hacer un movimiento interno también puede crear esto, someter la autorización. Y si tú, por ejemplo, tú al autorizar le dices sí, ok, hazlo, que ahí en el fondo lo haga. Y de esa manera se materializan los traspasos entre las distintas cuentas que uno tiene. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Y eso es el módulo de tesorería, Rubén. Básicamente es lo que comprende de yo pagar hacia proveedores, yo cobrar hacia clientes y desde aquí materializar mis traspasos o mis movimientos internos que hago en el banco. Súper. ¿Ya? Me parece bien. Está bueno. Perfecto. Sí. Quería aprovechar de comentarte algo que un poco por ahí Raúl me comentó que de repente por ahí la plataforma se podía ver un poquito pesada o un poquito abrumadora quizás, ¿ya? Y en función de eso, te quería consultar, porque igual esto también depende mucho de los recursos que tengo disponibles para administrar la plataforma, me refiero a recursos humanos y similares. Te quería consultar eh, cómo te parece mejor proceder, porque si esto se te hace muy pesado, quizás es mejor partir con una serie de módulos, trabajar un tiempo y después subir los otros. O derechamente implementar también los que son de presupuestos, cotizaciones, etcétera. Entonces, en función de eso, te quería consultar cómo te parece mejor que procedamos. Cuesta un poquito responder eso, como que necesito ya meter las manos a esto y como trato, pero como que no me atrevo mucho, está así Ujú. medio colgado, entonces quedo ahí a la espera de que empecemos a hacerlo de verdad. Entonces tú me dices, mira, subimos un presupuesto de un evento específico y en Ujú. base a eso creamos para adelante es un camino y podemos ver qué pasa ahí. Puede ser que al desanudar esto ya salga todo mucho más fluido y yo te diga, ¿sabes qué? Sí, ya me hizo. Ahora, lo Perfecto. que yo me refería era no solo eso, una cosa es la parte mecánica de que haya alguien que ingrese con función y no una cosa sumamente o sea, es un trabajo que Ujú. yo la pregunta ya por el lado de, ¿qué hago yo con esto? O sea, ¿cómo se lo grafiqué yo a Raúl? Yo generalmente estoy más metido con los números, estoy más familiarizado con las tablas dinámicas, funciona así harto, la verdad no me resulta difícil, ahora bien, tengo poco tiempo, esa es la zona. Claro. Y uno de mis socios que está activamente metido en esto, es más de análisis, que no es de meterse a la planilla, o sea, le gusta la planilla y todo, pero no así como estar metiéndose en una cosa tan densa como meter 500 campos para abajo y en base a eso construir. Y la Ya. pregunta ya por el lado, ¿qué hago con esto después? ¿Cómo yo lo converso esto a nivel gerencial como para tomar Ya. decisiones? ¿Cómo hacer? Ya. Ahí entiendo perfecto hacia dónde va la consulta. Que de hecho, incluso eso que tú me estás consultando es una capacitación de este módulo, que es el módulo de control de gestión. Entonces, como para darte un vistazo rápido, ¿ya? Dale. El módulo de control de gestión, que vamos a tener una capacitación en específico de esto. Pero esto trae un resumen acá, que aquí yo tengo la empresa y aquí yo digo cuál es el nivel que quiero revisar. Si quiero ver toda la empresa, quiero ver un área, quiero ver una línea de negocio en específico o quiero ver un proyecto. Entonces, si yo me paro en un proyecto, y bueno, acá selecciono el proyecto que es, supongamos la campaña de primavera. Acá al tiro, esto me... Chuta, justo elegí uno que no tiene nada. Y Clásico. este yo sí que sí tiene. Esto al tiro te va a decir cuánto tienen ventas, cuánto tienen costos, cuál es el margen. E incluso si tú usas presupuestos y cotizaciones, te va a ir diciendo
cuál fue en el fondo la utilidad o el margen proyectado, que básicamente es la contraposición de los presupuestos con las cotizaciones y la variación versus lo real. Entonces aquí también te va a decir cuánto tengo en compras, cuánto tengo en órdenes de egreso, en fondos por rendir, básicamente cuánto me totaliza eso, desglose de documentos tributarios, y ahí yo puedo ir abriendo el detalle de cada una de estas cosas, pero acá estoy viendo como por así decirlo el big picture, ¿me explico? Sí, ahí sé, y ahí veo que hay una parte que dice gráficos, así que por ahí ya es algo que es para donde estamos apuntando también. Y claro, entonces toda la data que vas a meter después, porque claro, me imagino que más que lo pesado, ¿eh? Tú un poco tu interrogante y bueno, ¿y cuál es el output de todo esto, no? Tal, tal cual. Claro, entonces tú después, que de hecho este es un módulo netamente gerencial, por así decirlo, como para ver el estado de las cosas y ver cómo nos va, aquí es donde nosotros vamos a ver el output, entonces lo podemos ver sobre un proyecto, sobre una línea entera o incluso sobre toda la empresa. Entonces, si yo le digo todo, considerando lo productivo y lo administrativo, al hacer eso, ahí está cargando, al tiro me dice cuánto en la historia de la empresa he hecho, he vendido, cuánto he en el fondo gastado o tenido de costo, por lo tanto, cuál es la rentabilidad o el margen de mi empresa. Lo puedo filtrar por un año en específico o también entre uno y otro periodo tributario. Entonces ahí hay harto como para jugar y armar reportes. Ya, perfecto, eso era. ¿Ya? Ahí vamos a tener y probablemente sí, la próxima semana una capacitación a fondo sobre esto, porque esto también trae no solamente cuánto compré, cuánto vendí, también te va a decir en el fondo cuánto he presupuestado en total, cuánto he cotizado en general, me puede dar una tasa de conversión en el fondo de cuántas cotizaciones que he hecho se convirtieron en negocio, cuántas no. Entonces ahí hay todo un mundo que son puros outputs como para poder ir revisando en base al trabajo que hacen los usuarios. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahí con eso te dejo más tranquilo, ¿no? Sí, Genial, quedamos a algún lado con esto. súper. No, lo que pasa es que ya yo que tengo planillas. Y si voy a ¿Ya? pasarme a otro sistema que finalmente se va a hacer planilla con infinidad de datos, No, no es claro. lo que busca. Es el inicio para poder gestionarse. Exacto. Sí, no, pero quédate tranquilo que siempre vamos a poder ver el resultado y un poco un estado de situación de cada cosa según en el nivel que queramos ver. Si queremos ver una línea, queremos ver la empresa entera, queremos ver un proyecto. Entonces, en función de eso, puedo ir viendo como todo el estado de situación en base a la gestión. Ya, súper, sigamos pues. Súper. Entonces, seguimos el curso normal. Correcto, sigamos. Perfecto. ¿Ya? Ningún problema. Eso sería por hoy, Rubén. Perfecto, ya, seguimos entonces, creo que el miércoles. Sí, Súper. ¿ya? Ya, Ignacio, gracias. Están los videos también en el canal de YouTube, ¿ya? Para que los Sí, puedas ver. a compartirlo. No sé si tienes el link. Me parece que no me lo has pasado todavía. Ah, ya te lo voy a mandar por correo, Sí, por favor. ¿ya? Perfecto, entonces, Rolando, estaríamos por hoy y nos Rubén estaríamos viendo el Portugal. miércoles. Ya, listo. Listo, que estés Un bien. abrazo. Cuídate, chao.